Bienvenidos a nuestro podcast Los Colgados. Aquí exploraremos un capítulo nuevo fascinante, un poco conocido, sobre la historia de nuestro deporte. Hablaremos sobre el siglo XIX, continuaremos con el siglo XX y desarrollaremos un poco el régimen de Franco, sobre todo en la época de la inclusión del deporte de mujeres. Fue un periodo muy marcado por esta dictadura y una rigidez moral muy fuerte. Las mujeres se enfrentaron a una serie de desafíos únicos en su búsqueda de la participación de actividades deportivas. Aquí vamos a dar la bienvenida a Rubén, un experto en estos temas desde hace mucho tiempo. Bienvenida. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo estás? Pues bueno, lo primero, muchas gracias a ti por invitarme. Y yo soy un experto en este tema y por lo tanto comenzaremos hablando de grandes figuras que propulsaron la gimnasia de la época en este país. Seguiremos adentrándonos en la gimnasia a lo largo de todo el siglo XX. Y por último, también veremos en lo que es este episodio del podcast las fuerzas que moldearon lo que viene siendo la experiencia deportiva de las mujeres durante el régimen franquista. Desde la vestimenta hasta cómo fueron tratadas socialmente y cómo afectó esto al deporte femenino hasta ahora en la actualidad. Me gusta que hayas hecho esta pequeña introducción en el tema. Yo personalmente me he preparado unas cuantas preguntas de estos varios temas que vamos a hablar a lo largo del podcast, que cada uno debería tener su propio podcast, pero como no nos da el tiempo, hablaremos de todo. Quería empezar un poco sabiendo cuáles son los principales factores políticos y sociales y económicos que afectaron al desarrollo de la gimnasia en España en el siglo XIX y principios de ese siglo XX. Bueno, pues durante este periodo la gimnasia en España se vio influenciada por una gran serie de factores muy complejos. ¿Eran muy complejos en qué sentido? Bueno, pues sí, políticamente, por la guerra de la independencia y los cambios políticos como la Primera República, que ya conocemos todos, y también la Restauración, los cuales tuvieron un gran impacto que fue muy significativo. Además, socialmente la población aumentó y era mayoritariamente una sociedad rural. Vamos, que actualmente España sigue siendo un país muy rural, pero imaginaron aquella época. Mientras económicamente el país experimentó muchos periodos de crisis, como siempre hemos visto en España, y la falta de servicios médicos pues afectaba en toda la salud de la población, lo que viene siendo la población española. Entonces se utilizó la práctica de la gimnasia como complemento a la higiene, como un complemento a lo que viene siendo la actividad higiénica de aquel momento. Yo tengo entendido personalmente, con lo que me he investigado para prepararme este podcast, que había dos grandes personas muy importantes en ese siglo. ¿Qué influencia tuvieron esas figuras como fue Salvador López Gómez y Francisco de Paula Moros y Ondealgo? Háblame de su promoción y el desarrollo que tuvieron en la gimnasia española. Bueno, pues me gustaría contarte que tanto Salvador López Gómez como Francisco de Paula Moro y Ondeano desempeñaron unos papeles muy significativos en lo que viene siendo la promoción y el desarrollo de la gimnasia en nuestro país, bueno, en España. Amoro fue considerado el padre de la gimnasia en Francia y tuvo un gran impacto en lo que viene siendo en España, ya que fue expatriado a este país. Y por otro lado, López Gómez fue un gran apasionado de la gimnasia y fue promotor en la gimnasia española, luchando así por su reconocimiento y difusión en la sociedad española a través de la enseñanza y los escritos. Interesándonos más en nuestro país, vamos a dejar un poco de lado Francia y hablemos sobre el Estado español, que es lo que me interesa a mí saber. ¿Cuál fue ese papel de la legislación y las regulaciones gubernamentales en la enseñanza de la gimnasia española durante este periodo? Bueno, pues la legislación y las regulaciones gubernamentales jugaron un papel muy ambivalente en lo que viene siendo la enseñanza y la promoción de la gimnasia en España.
como la inclusión de la gimnasia en los planes de estudio, pero también hubo periodos en los que fue limitada. En plan, se intentó meter lo que viene siendo la gimnasia en la enseñanza, pero no había manera, ¿sabéis? Y bueno, también después hubo una promulgación de leyes en 1873 y también una orden de real, creo que en 1890-93, por esa época, que se refleja la lucha que hubo por establecer lo que viene siendo la gimnasia como una asignatura obligatoria en la enseñanza y en las instituciones educativas. Pues ahora que hemos entrado en nuestro país, quería centrarme también en mi ciudad, Sevilla. ¿Qué qué diferencia tenía aquí en el sur de España y particularmente, como he dicho, en Sevilla, comparado con otras regiones? ¿Cómo se desarrolló el país? Muy bonita ciudad, por cierto, pero a mí me gustaría contarte que el desarrollo de la gimnasia en el sur de España, concreto en ciudades como por ejemplo hemos dicho Sevilla, se vio afectada por un subdesarrollo económico y social, a comparación con otras áreas más desarrolladas del país. Además, la falta de profesionales y recursos dedicados a la gimnasia limitaba su práctica y difusión por todo el sur del país. Y sin embargo, figuras como Salvador López Gómez jugaron un papel muy crucial en lo que viene siendo la promoción de la gimnasia en esta región. Volviendo ya a toda España, dejando un poquito más el sur y centrándonos ya en todas las regiones, háblame de cómo fue esa evolución, la práctica de la gimnasia a lo largo de este siglo XIX, incluso si me hablas un poquito del principio, aunque después hablaremos de los principios del siglo XX, qué papel desempeñó esta figura, como hemos hablado de Salvador López Gómez, cuál fue su evolución, etc. etc. Bueno, pues la percepción y la práctica de la gimnasia en España evolucionaron desde ser considerada una disciplina de poco valor, que está muy poco valorada en este país, hasta ser reconocida como indispensable por ser una actividad saludable y necesaria. Figuras como Salvador López Gómez, del que ya venimos hablando, desempeñaron lo que viene siendo un papel muy crucial en su evolución, promoviendo la gimnasia a través de enseñanza, escrito y teniendo un gran compromiso por la difusión de la gimnasia en este país. También su influencia contribuyó a cambiar la percepción de la gimnasia y a establecerla como una parte integral de la educación y la salud pública en nuestro país. Centrémonos en la figura de estos tiempos. Vamos a hablar de cuáles fueron los principales principios y objetivos de la visión de la gimnasia del profesor López Gómez. Bueno, pues la visión de la gimnasia por parte de este profesor, de López Gómez, se fundaba sobre todo en integrar la actividad física como una parte esencial de la vida diaria de las personas, tanto en la prevención como en el tratamiento de enfermedades, y su objetivo era dotar a la gimnasia de un enfoque más científico del que tenía y un enfoque más serio, basado así en la mejora, el equilibrio de los mecanismos y los movimientos del cuerpo y tal, ¿sabes? ¿Qué influencia tuvo, basándose en sus ideas y experiencias, López Gómez? ¿Qué evolucionó de la gimnasia en España durante estos siglos? Pues a mí me gustaría decirte que López Gómez ejerció una influencia muy significativa en la gimnasia española, ya que fue reconocido como una figura prominente en el desarrollo de esta disciplina y también su trabajo como escritor y orador y tal, lo que viene siendo la actividad física contribuyó al establecimiento de la gimnasia en toda España y a la difusión sobre el conocimiento de esta. Yo sé, o tengo entendido por lo que me he informado, que hizo varias máquinas para los gimnasios. ¿Qué papel desempeñó estas máquinas gimnásticas y qué visión le dio López Gómez sobre la gimnasia? Bueno, pues las máquinas gimnásticas fueron una parte muy importante de en la visión de López Gómez sobre lo que viene siendo la gimnasia, ya que las consideraba como una herramienta esencial para la mejora de la práctica del ejercicio físico,
Vamos, que esto lo podemos ver como actualmente, todos los jóvenes en los gimnasios, vemos todo, que todas las máquinas y todo son esenciales para trabajar físicamente. Y bueno, su clasificación de máquinas es tanto constantes como móviles y reflejan su interés en integrar equipos para optimizar lo que viene siendo el desarrollo muscular, lo que estamos diciendo, y la movilidad corporal. Todo en ello en consonancia con los principios de la mecánica y el equilibrio. Terminando ya con la gran figura de López Gómez, quería saber si tuvo un legado y hablar sobre el ámbito de la educación física y la medicina en España. ¿Cuál fue su legado y todo eso? Bueno, pues el legado de López Gómez en el ámbito de la educación física y la medicina en este país se caracteriza sobre todo por su inalcanzable esfuerzo por legitimar, y difundir la práctica de la gimnasia y además su contribución al reconocimiento de la importancia de la actividad física de la sociedad española del siglo XIX y principios del XX fue fundamental para la integración de la gimnasia en el ámbito educativo y médico, sentando para su posterior desarrollo y difusión en el país. Pues ahora seguiremos hablando de cómo la gimnasia se estableció en España en el siglo XIX y a lo largo de su época, hablando también del siglo XX. Si le parece a usted bien. Bueno, pues a mí me encantaría ahora seguir hablando de lo que viene siendo esto y viendo así como desde los pioneros hasta las instituciones educativas y vamos a descubrir los momentos claves que contribuyeron al desarrollo de esta disciplina en nuestro país. Pero me podrías poner un vasito de agua porque... Claro que sí, normal, tengo la voz seca. yo te pongo un vaso de agua. 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later. Bueno, ya he llegado con tu vasito de agua, toma. Muchas Ya lo gracias, un poquillo muchacho. porque tienes que estar seco. La verdad es que sí, tanto hablar aquí. Bueno, ahí tienes para ver. Me pone la gafa porque ya la vista se me cansa y no veo el vaso ni nada, hombre. Claro que sí. Bueno, yo quería empezar hablando sobre este tema, sobre una persona que juega un papel muy fundamental como fue Francisco Amoros, que estableció la gimnasia de España, cuando tengo entendido que fue uno de los pioneros, ¿no? Explícame quién era este personaje y cómo se relacionaba con el método pestalozziano, un pequeño spoiler. Bueno, pues Francisco Amoro desempeñó un papel fundamental en gimnasia española al impulsar la gimnasia, creando lo que viene siendo el Real Instituto Pestalozziano, un nombre difícil, el cual se encontraba en Madrid. Además, se llevó a cabo el método Pestalozziano, un método que fue propuesto por Joan Henry Pestalozzi. Resaltaba la educación del individuo y la importancia de la actividad física para el desarrollo, ya sea tanto como para habilidades físicas como para habilidades mentales. Entonces, este método también tenía constancia en el ámbito militar. ¿Cómo contribuyó estas instituciones militares que estamos hablando sobre el fomento de la gimnasia durante ese siglo, XIX? Como bien dice muchacho, el estamento militar jugó un papel crucial, ya viene siendo en la promoción y el desarrollo de la gimnasia española durante lo que viene siendo el siglo XIX, y a partir de la orientación militar, el Real Instituto Pestalozziano, del Real Instituto Pestalozziano, la gimnasia da una importancia como materia obligatoria en lo que viene siendo la enseñanza de este país. ¿Y sabría decirme quién fundó esas instituciones militares? Fueron fundadas por el teniente coronel José María Parisi y Viedma, el cual fundó un gimnasio militar en Guadalajara y contribuyó a la gimnasia en los cuerpos militares. En este tema hay muchas personas de las que hablan, muchas figuras públicas. A mí me gustaría saber personalmente, primero sobre Gaspar Melchor de Jovellanos, que tengo que entendido que hizo un gran proyecto y muy ambicioso, muy ambicioso fue su proyecto, para las instrucciones físicas en España.
¿Cuál fue esa propuesta que hizo y por qué al final no llegó a llevarse a cabo? Pues sí, Gaspar Melchor de Jovellanos propuso un proyecto de instrucción en el cual incluía la instrucción física como parte fundamental de este proyecto. Y su objetivo era democratizar la educación y mejorar la forma física de todos los ciudadanos españoles. Y pero sin embargo, este proyecto nunca se llevó a cabo, ya que no contó nunca con el apoyo de las autoridades. Y como aquí todos sabemos, las autoridades políticas y las autoridades que mandan en un país es lo fundamental para al final llevar a cabo cualquier proyecto, ya que necesitamos el respaldo. A ver, yo por lo que he investigado, su proyecto tenía muy buena pinta. No entiendo por qué aquella sociedad de la época no lo siguió adelante. Yo la verdad es que tampoco lo entiendo porque es un buen proyecto, ya que animaba a hacer gimnasia y ejercicio físico a toda la sociedad. Pero bueno, si la autoridad de aquella época no daba el apoyo, pues era indispensable. A mí este Gaspar de Jovellanos me cae bastante bien, la verdad. Pero otro nombre muy importante fue Antonio Gil de Zárate. Sabemos que fue una figura clave en esa promoción de ejercicios gimnásticos en España. ¿Cómo influyó su liderazgo en la integración de la gimnasia en los planes del estudio en el siglo XIX? Bueno, pues Antonio Gil de Zárate fue director general de Instrucción Pública y se le reconoce como el creador de los institutos de primera y segunda enseñanza en España sobre 1840-45 y bajo su liderazgo los ejercicios gimnásticos se integraron en los planes de estudio de la época. Algo que ha sido fundamental y que creó un hito en la promoción gimnástica de España. Y que desde mi punto de vista creo que es algo muy importante establecer esto en los planes de estudio. Vamos viendo cómo a lo largo del tiempo, de estas épocas, se va integrando esa gimnasia como un deporte en España que de hecho actualmente no disgusta para nada, ¿no? Sobre todo en los adolescentes. Esto va de nombres, como he dicho antes. Me gustaría también saber cómo fue la figura del conde de Villalobos. ¿Cuál fue su contribución y cómo influyó el desarrollo de esta disciplina? El conde Villalobos, junto a Francisco Aguilera y Becerril, no será más que importante promotor de la gimnasia en España durante el siglo XIX, fundando el gimnasio en Madrid y tratando de difundir la gimnasia por todo el país. Tengo entendido que es un gran gimnasio y fue gracias a este hombre, ¿no? Pues está bien informado usted, ya que fue grande la influencia y además nos encontramos con su obra, la cual se llama Ojeada sobre la gimnasia, que os recomiendo echarle un vistazo a todos los oyentes. Y su reconocimiento social le otorgaron un lugar destacado en lo que viene siendo la historia gimnástica de España. Tengo un nombre en mente del cual me has hablado antes y era José María Presi Viedma, ese teniente coronel. ¿Qué papel tuvo en la gimnasia española, en esa enseñanza y el ámbito militar español? ¿Qué contribuciones realizó este militar y cómo impactaron las instrucciones físicas de las tropas españolas? Bueno, José María París y Viedma fue un gran teniente coronel de infantería que desempeñó un papel fundamental en lo que viene siendo la gimnasia de la gimnástica en el ámbito militar español. Los militares también entran en ese mundo, gran mundo de la gimnasia. Bueno, pues fundó un gimnasio militar en Guadalajara, viéndose así la importancia de los militares, como usted me está diciendo, y escribió obras sobre la gimnástica, incluyendo una instrucción para enseñanza de la gimnástica en los cuerpos y tropas y establecimientos militares. Bueno, dejando un poquito de lado nuestro país, quería informarme también sobre nuestro país vecino, Francia. ¿Cuál fue su influencia en la gimnasia española durante el siglo XIX? ¿Cómo se reflejó la influencia de los franceses en nuestra práctica y enseñanza en los gimnasios españoles? Bueno, pues Francia, nos gusta o no a los españoles, que siempre hemos tenido muchos rifirrafes, por desgracia o por alegría, tuvo una fuerte influencia gimnástica en lo que viene siendo
la gimnasia española durante el siglo XIX. Muchos especialistas y profesionales franceses visitaron España en aquella época, introduciendo así varias obras y mucha información sobre la gimnasia. Los franceses es que, como tú dices, el rifirrafe ellos quieren siempre ir por delante, ¿no? La orientación militar y la adopción de los métodos gimnásticos franceses como el amorosiano fueron evidentes en la práctica y la enseñanza de la gimnasia española, ¿no? Sin que se fueran por delante, hombre. Pues terminado con Francia, muy bien apoyado nuestros compañeros franceses. Ahora yo quería saber sobre la Escuela Central de Profesores y Profesoras de Gimnástica. ¿Qué les ocurrió? Porque tengo entendido que enfrentaron muchas dificultades al empezar en su funcionamiento. Explícame cuáles fueron esas dificultades y qué le llevó finalmente a su cierre en aquel año 92, en el 892, 1892. La Escuela Central de Profesores de Gimnasia se enfrentó a diversas dificultades en su funcionamiento, como una falta de dirección en lo que viene siendo el sistema y mucha preponderancia de la actividad gimnástica de amoros. Además, las condiciones físicas de las instalaciones eran inadecuadas, aunque eso no puede contar cualquiera de nuestros abuelos si pueden o no, que las condiciones de aquella época en los gimnasios y en las clases y tal, pues era escasa. Y hubo problemas económicos que contribuyeron a su cierre en lo que viene siendo 1892, creo que era, junto a la gran inestabilidad política que hay en aquel momento. ¿Qué lo propició eso? La época, supongo, ¿no? Claro, correcto, había una gran crisis en el país, vamos, como siempre hemos visto en España. Hemos hablado antes de Francia, que es un país muy cercano. Vayamos un poco más lejos, no mucho más. Hay que pasar un océano a nuestra gran isla, como es Inglaterra. ¿Cómo influyó aquí los deportes ingleses en esta sociedad española, en ese siglo? ¿Y qué papel desempeñaron las clases altas en la adopción y promoción de las prácticas deportivas aquí en España? Bueno, pues tenemos constancia de que los deportes ingleses llegaron a España sobre el siglo XIX, que al principio fueron adoptados por lo que viene siendo las clases altas, las clases que tenían dinero, y que una ciudad que fue pionera fue Barcelona, con su aceptación y su apoyo por el gobierno catalán. Aunque en las zonas rurales su presencia fue muy limitada, tardó mucho en llegar, era escasa. Me parece muy bien centralizado este tema, pero quería terminarlo con una batería de preguntas rápidas. Son preguntas que he investigado que son interesantes. Yo quiero que sean lo más breve posible. Si puede ser, claro. Pues la verdad que es un tema muy intenso donde te da para sacar varios podcasts. Y la verdad que me gustan las preguntas cortas e intentaré responderlas con gran éxito y brevedad, aunque me suelo enrollar mucho, pero bueno. Bueno, empecemos. ¿Cuál fue el impacto de las instituciones libres en la enseñanza de educación física durante el periodo de 1876 y 1936 aquí en España? La institución libre de enseñanza tuvo un gran impacto en la educación física en España durante el periodo de 1976 y 1936 al introducir innovaciones en su enfoque y promover la importancia dentro del ámbito educativo. Entonces, ¿cómo evolucionó el enfoque de la educación física aquí en esa institución? El enfoque de la educación física en la institución libre de enseñanza evolucionó desde ser una disciplina auxiliar a la ingeniería hasta tener una gran identidad propia, centrándose en actividades educativas como la gimnasia, los juegos, el deporte y la excursión en las colonias. ¿Y estas innovaciones, estas excursiones y colonias, cómo se introdujeron? Explícame un poco de ellas. Pues las excursiones y las colonias permitían a los alumnos realizar actividades físicas en entornos naturales y adquirir conocimientos fuera del aula. ¿Puedes contarme un poco sobre el desarrollo de este deporte en España?
entre el 1900 y 1936, ¿cuál fue su impacto en las diferentes áreas geográficas y sociales? Pues el deporte en España experimentó un crecimiento significativo desde 1900 hasta 1936, extendiéndose desde las grandes ciudades hasta las áreas rurales, las cuales antes no habían tenido importancia, y ganando popularidad entre los nobles, los burgueses, aunque era accesible principalmente para ellos. ¿Qué papel crees tú que desempeñaron los estadios deportivos en el desarrollo del deporte como espectáculo durante este periodo? Pues los estadios deportivos desarrollaron un papel muy importante que seguimos viendo hasta la actualidad, y podemos ver cómo se desarrollaban en ellos grandes espectáculos, atrayendo a la audiencia, a una audiencia masiva. Venían las masas a ver el deporte a aquellos estadios. ¿Cuál fue para ti el objetivo de la Olimpiada Popular organizada en Barcelona en ese año 1936 y por qué fue cancelada? Bueno, pues la Olimpiada de Barcelona fue importante, ya que tenía como objetivo ser una alternativa a los Juegos Olímpicos de Berlín, influidos por los nazis, promoviendo así la participación de atletas de diferentes niveles sociales, pero fue cancelada debido al estallido de la Guerra Civil. Finalmente, para terminar este tema y acabar con esta gran batería de preguntas, ¿cuáles fueron los 3 hechos significativos relacionados con la política deportiva durante el franquismo? Los 3 hechos significativos relacionados con la política deportiva durante el franquismo fueron la creación de la Delegación Nacional en los Deportes, la DND, en 1941, la Fundación de Frente de Juventudes, la FJ, en 1940, y la sección femenina, la SF, en 1945. Bueno, pues ha sido un gran tema, que es que claramente necesitaríamos mucho más tiempo para hablar por todo lo que he investigado, pero también tenemos que hablar de otros temas, ¿no? ¿No crees? Claro que sí, es increíble, pero yo creo que es interesante hablar sobre el régimen franquista y lo importante que fue, y la influencia que tuvo sobre el deporte femenino, por aquella gran dictadura y la mala opinión que había en la sociedad sobre el deporte femenino del momento. Y a ver si me podría dejar ahora después de esto un ratito para ir al baño, porque... Claro que sí, hombre, paramos un segundo y... One eternity later. 3 days later. 12 seconds later. 3:28 a.m. 3 weeks later. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow. Tomorrow for sure. Eventually. 12 Aquí estamos otra o'clock vez. mid. Queríamos, si puede ser, que nos introdujeras en el tema del régimen franquista y el deporte de las mujeres. Es un gran tema que sigue sonando en la actualidad, ¿no? Pues claro que sí, durante época el deporte femenino estuvo sometido a una estricta regulación moral y social que fue impuesta tanto por la sección femenina del Partido Falangista como por la influencia de la Iglesia Católica. Estas instituciones no solo moldearon las percepciones sociales sobre la feminidad, sino que también influyeron en la forma en la que se practicaba y se percibía el deporte por parte de las mujeres. Bueno, como tú has dicho en esa introducción, vamos a explorar aquellas fuerzas que moldearon esa experiencia deportiva durante este régimen. Vamos a hablar de la vestimenta, de las actitudes sociales de la época. Vamos a examinar incluso las dinámicas que siguen resonando en la historia del deporte femenino hasta la actualidad. Pues adelante, ¿qué quieres saber? Pues si te parece bien, empecemos. Me gustaría saber por qué es tan relevante el estudio del deporte femenino durante el régimen franquista. Bueno, pues durante el régimen de Franco el deporte femenino fue muy limitado, y esto es importante desde mi punto de vista conocerlo para saber cómo ha evolucionado desde el deporte femenino desde aquella época, con aquellas limitaciones, hasta como está hoy en día, para comprender mejor la historia. ¿Cuáles fueron las principales agentes morales que intentaron imponer esa moralidad en la práctica deportiva durante este régimen franquista? Pues durante el régimen de Franco
En España había dos principales agentes morales, como era la Iglesia Católica y la Asociación Femenina. Y también había otras más organizaciones como la SEU y muchas otras más. ¿En qué consistía esa sesión femenina de la que me estás hablando? Pues esa sección femenina era una organización feminista del Partido Falangista que estaba fuerte involucrada en la promoción de la moralidad femenina según los ideales del régimen. Estableció directrices sobre cómo las mujeres debían de comportarse y qué actividades debían de realizarse, no solo ya en su día a día, sino también en el deporte. Y sobre la Iglesia Católica también me has hablado, ¿no? ¿De qué visión tenía esta entonces? Porque ya sabemos, ya la conocíamos, ¿no? Como la Iglesia en aquella época. Bueno, pues sí, por otro lado tenemos a la Iglesia Católica que desempeñó un papel muy importante promoviendo una visión conservadora de la moralidad, que a menudo se oponía al deporte femenino, considerándolo inmoral en muchos casos. ¿Esta Iglesia Católica qué influencia tuvo en la percepción del deporte femenino? Pues la influencia de la Iglesia Católica sobre el deporte femenino durante el régimen franquista fue muy significativa, la verdad. ¿Y eso por qué? ¿A qué se debía aquella percepción? Bueno, pues la Iglesia sostenía la creencia de que el deporte femenino era inmoral y poco apropiado, y esto se manifestaba en actitudes como, por ejemplo, le negaban la comunión a aquellas mujeres o chicas que usaban pantalones bombachos en la práctica del deporte, que eran pantalones mucho más anchos, y también, por ejemplo, propagaban creencias absurdas como que las mujeres podían quedar embarazadas en la piscina. Pues menos mal que eso ha cambiado, la verdad, porque es que hoy en día sería una barbaridad. Es que, madre mía, las cosas que se pensaban antiguamente. Pues sí, estas actitudes menos mal que están cambiando, porque lo único que dificultaban era el avance de las mujeres en el deporte. La opinión que tenían la sociedad española de aquella época sobre el deporte de las mujeres, ¿cuál era? Pues es una cosa inapropiada en estas fechas, pero la falta de aceptación social y el acceso limitado para las mujeres que desean participar en los deportes está mal influenciada por la Iglesia Católica y por otras instituciones del régimen franquista. Este tema es, la verdad, que mero interesante. La verdad, mi abuela cuando era más pequeña también le pasaba, porque a mí me ha contado que en alguna situación de la cual realizaba alguna práctica deportiva de niña tenía opiniones negativas de gente externa, sobre todo de la sociedad. Bueno, ya que hemos hablado sobre esa situación de las mujeres, poniendo el dato de mi abuela, por ejemplo, quería saber también las diferencias sociales que tenía respecto a los hombres. Bueno, pues la diferencia en los deportes entre hombre y mujer actualmente se sigue viendo mínimamente. Más se ve en el tema de visión en la tele y tal, los sueldos y tal, pero antiguamente eran muy diferenciadas tanto en su aceptación por la sociedad como en su acceso durante el régimen franquista. Pero no piensas que los hombres son y eran mejores en los deportes. Es de ahí que venga esa mayor aceptación. Pues bueno, desde mi punto de vista, para nada, porque lo que en aquella época los hombres disfrutaban de una mayor aceptación social y un acceso más amplio, mientras los deportes para mujeres estaban más marcados por la desigualdad y una gran limitación. Pero enfrentándose las mujeres hacían unas grandes barreras sociales y culturales que les impedían participar bien en estos deportes. Pero yo creo que en aquella época las mujeres todavía no les habían dado tiempo a dar todo de ellas y dar lo que podían aportar en el deporte, por tanto todavía no era ese aspecto. Entiendo lo que me quieres reflejar. Estas mujeres, cuando realizaban el deporte, hablando de vestimenta, ¿eran libres ellas de crear sus propias vestimentas o elegir sus propias vestimentas? Bueno, pues durante el régimen de Franco se priorizaba una vestimenta donde se ocultase el cuerpo femenino, lo cual en el deporte es muy difícil y ha cambiado mucho desde aquella época hasta hoy en día.
y afectando así a comodidades en la práctica de esto, y era una vestimenta que incluía los pantalones bombachos, unas faldas anchas, unas enaguas. Me has hablado ahora mismo que afectaba en su comodidad. ¿En qué afectaba? Pues como ya estamos diciendo, eran unas prendas muy pesadas e incómodas, la cual dificultaba los movimientos y afectaban en su experiencia deportiva. Imaginaros a los futbolistas de hoy en día, pues jugando con pantalones largos y camisetas de algodón, por ejemplo. Pues sí, y esta vestimenta reflejaba las normas de género y la moralidad impuesta por la sección femenina, la Iglesia Católica, el régimen franquista, y esto contribuía a una imagen negativa que tenían las mujeres de ellas mismas. Estas situaciones yo personalmente las veo difícil, ¿no? ¿Dónde se apoyaban esas mujeres? Porque yo lo primero que pensaría es cuando estoy pasándolo mal o tengo una situación difícil, le hablo a mi familia de esa situación. ¿Cómo eran ellas? ¿Cómo se apoyaban? ¿En quién? Bueno, pues gracias a Dios tenían suerte en este aspecto porque eran continuamente apoyadas por los familiares y los amigos. Ahora bien, nos encontramos con un gran problema, que cuando se quedaban embarazadas o a la hora de contraer matrimonio, las mujeres solían prestarle más atención a su familia, apartándose así un poco del deporte y pues afectando totalmente a su situación deportiva. Las entiendo, es que aquella sociedad tan machista que existía en aquella época de la mujer a fregar, a limpiar, a la casa, a los niños, dejándole un papel más vistoso a los hombres durante el deporte, ¿no? ¿Qué papel jugaba la autopercepción corporal, la participación de mujeres durante el deporte en este periodo? La autopercepción corporal desempeñaba un papel significativo en la participación de las mujeres en el deporte durante el régimen de Franco, y eran más propensas a participar en deportes aquellas mujeres que tenían una mejor imagen corporal, en plan, una percepción más positiva de ellas mismas, mientras que las que tenían una imagen más negativa de ellas mismas experimentaban algo que era la presión social, las normas de género impuestas por el régimen y la Iglesia Católica, que le hacían tener una peor experiencia deportiva. Bueno, me alegra saber sobre este gran tema, me ha encantado. Hasta aquí nuestro podcast. Espero que hayáis aprendido un montón sobre esta historia del deporte, sobre todo en esas épocas que hemos vivido, tanto el siglo XIX, hemos hablado del siglo XX entero, hablando del régimen de Franco con este deporte femenino. Por supuesto, muchas gracias a este hombre llamado Rubén por ayudarnos y a entender sobre todo mucho mejor el mundo del deporte. Y si quieres decir unas palabras para terminar. Bueno, pues me gustaría a mí dar las gracias por último a ti por invitarme, y me gusta este mundo desde pequeño, pues siempre quise concienciar a la gente sobre lo que es el mundo del gimnasio y el deporte en España. Y bueno, ¡Adiós!